Florencia siempre me llamó su segunda madre. Lo decía con tanta naturalidad allá cuando ella y Emiliano apenas se casaron, con los ojos brillando y la voz cálida tomándome de las manos durante la cena del Día de Acción de Gracias, como si cada palabra le naciera del corazón. Tú eres la razón por la que Emiliano es como es, me dijo con una sonrisa. Fuerte, leal, bueno. Y yo le creí. Que Dios me ayude, le creí. Este año me sorprendieron con un viaje de cumpleaños a Valle de Bravo. Emiliano reservó una cabaña rústica y Florencia se encargó de las actividades. Necesitas un descanso, Amalia me dijo mientras me abrazaba con fuerza en el aeropuerto. Nosotros nos ocupamos de todo. La nieve, el silencio, el aire fresco de la montaña, todo parecía un regalo envuelto en pura sinceridad. Quise creer que el gesto era genuino, que tal vez, después de meses de conversaciones tensas y silencios incómodos, estábamos dejando atrás los malos momentos. La mañana del paseo, Florencia me dio un chocolate caliente y me insistió en que me sentara al lado del piloto. La mejor vista del cielo, dijo con ese tono alegre, guiándome con esa gracia natural que siempre mostraba en público. Emiliano ya estaba abrochándose el cinturón en la parte trasera. Nuestras miradas se cruzaron por medio segundo antes de que él desviara la vista. Subí al helicóptero. Las hélices comenzaron a girar resonando como tambores de guerra. Cuando despegamos, el mundo allá abajo se hizo pequeño, cerros blancos, pinos oscuros, ríos plateados serpenteando como venas. Florencia se inclinó para tomarse una selfie con Emiliano, su risa demasiado fuerte, su perfume cortando el aire de la cabina como un cuchillo. Entonces se giró hacia mí, rozando mi hombro como si quisiera apoyarse. Sus labios apenas rozaron mi oreja. Tú nunca encajaste aquí, parpadeé. Las palabras golpearon duro, extrañas, pero no desconocidas. Antes de que pudiera entender lo que había oído, sentí su mano en mi espalda. Firme, me giré hacia Emiliano. No se movió. Ni siquiera parpadeó. Florencia empujó y salí despedida de la cabina, girando en el aire, mi grito arrancado por el viento. El rostro de Emiliano fue lo último que vi, impasible, mirándome. El cielo me tragó entera. Las ramas rasgaron mis brazos mientras caía entre ellas, mi cuerpo torciéndose de formas imposibles. Un chasquido en mi hombro me robó el aliento, y luego choqué de lado, acunada por nieve, madera y dolor. No podía gritar. Mi voz se había perdido en el cielo. El aire quemaba en mis pulmones. La sangre resbalaba tibia por mi sien. Me quedé ahí inmóvil durante lo que parecieron horas esperando a la muerte. Pero la muerte no llegó. Solo el latido de cosas rotas y el frío colándose como si tuviera derecho sobre mí. Pensé en la voz de Florencia, ese tono suave que usaba cuando había visitas, la forma en que me tomaba del brazo y me decía, «Mamá Amalia». Siempre sonaba dulce, ensayado. Lo había descartado como nervios, como si ella se esforzara demasiado por ser aceptada. Y Emiliano, mi hijo, que antes me hablaba todos los domingos sin falta, que solía besar mi frente como si realmente significara algo. En el último año se había vuelto distante. Menos llamadas, respuestas evasivas. Pensé que era el estrés del trabajo. O tal vez Florencia le exigía más tiempo. O tal vez yo había querido demasiado creer que la familia no hace lo que hacen los desconocidos. Intenté sentarme. Un dolor punzante me atravesó el costado y contuve un grito. Mi pierna no estaba bien. Mi hombro colgaba inútil. Aún así clavé mi mano sana en la nieve, arrastrándome centímetro a centímetro hacia ninguna parte. No sabía dónde estaba, pero sabía que no podía quedarme ahí. El cielo arriba se desvanecía de azul a gris. A lo lejos algo destacaba, una sombra oscura contra el blanco. Una cabaña. Apreté los dientes y seguí arrastrándome. Mi cuerpo gritaba. Yo le gritaba de vuelta en silencio dentro de mi cabeza, donde la rabia comenzaba a crecer. Debería haberlo visto venir. El viaje, la calidez repentina, el vino caro. Todo había sido cuidadosamente planeado como un escenario diseñado para que yo cayera. Seguía arrastrándome un brazo,
una pierna jadeando, gimiendo, llevando lo que quedaba de mí hacia esa sombra lejana. Si moría no sería aquí, no donde ellos me dejaron, no sin pelear. La puerta de la cabaña chirrió al abrirse mientras me arrastraba adentro usando las últimas fuerzas que me quedaban. El aire olía a madera vieja, cenizas y algo vagamente medicinal. Me desplomé contra la pared respirando con dificultad, los ojos ardiendo por el frío y la sangre seca en mi frente. Por un largo momento no pude moverme. Dejé que el silencio me envolviera, roto solo por el tic-tac de un reloj viejo en la pared y el lento goteo de la nieve que se derretía de mi ropa al suelo. Me arrastré hasta una estufa de leña, con los dedos temblando mientras lograba encenderla. El calor salió despacio, tímido, como si no estuviera seguro de que yo lo mereciera. En un estante cercano encontré una linterna, un botiquín a medio usar y una radio polvorienta con una luz roja parpadeante. La encendí. La estática se aclaró lo suficiente para dejar pasar unas palabras que cortaron como navajas. Las autoridades creen que Amalia Rivas pereció en una caída trágica cerca del Valle de Bravo. No se ha recuperado el cuerpo. Se presume muerta. No lloré. Ya no tenía espacio para eso. Me quedé ahí presionando gasas en las peores heridas, dejando que la voz repitiera lo que todos ahora creían. Muerta. Ida, fuera del camino. En un escritorio en la esquina había una tableta olvidada, la pantalla oscura bajo una capa de polvo. Presioné el botón de encendido. Para mi sorpresa funcionó. Alguien la había dejado con la sesión iniciada. Una notificación parpadeó en la esquina. Alerta bancaria. La abrí. El nombre de la cuenta era el mío. Lo conocía de memoria. Pero la transacción 4 millones de pesos no la había autorizado yo. Reclamación de seguro presentada. Procesamiento pendiente. Florencia me había empujado desde el cielo antes de que la tinta se secara en la nueva póliza que Emiliano me convenció de firmar. Por si acaso, mamá me dijo, es lo normal para alguien en tu posición. Construiste algo que vale la pena proteger. Ellos sabían exactamente cuánto valía. Me incliné hacia adelante mirando el número, el rastro de nombres, las firmas que se parecían lo suficiente a la mía para pasar. Me habían borrado de mi propia historia, firmada, liquidada, archivada. Mi aliento empañó el cristal de la ventana a mi lado. Presioné mis dedos contra él y susurré, que crean que estoy muerta, porque si lo creían no me verían venir. Y yo venía. El descenso fue más un castigo que una caminata, cada paso arrancado, con músculos desgarrados y aliento helado. Mi muleta improvisada se rompió a la mitad del camino, dejándome cojeando por una carretera con nada más que voluntad y un cuerpo magullado medio muerto. Cuando vi el parpadeo de un letrero de neón sobre un pequeño restaurante de montaña, mi visión ya estaba borrosa en los bordes y no estaba segura si caminaba o flotaba. Empujé la puerta justo antes de colapsar. La campana sonó. Las cabezas se giraron. Nadie se movió. Una mesera joven se acercó con cautela, sus ojos abriéndose al ver mi ropa rota y mi rostro ensangrentado. La alejé con un gesto antes de que pudiera hablar, tambaleándome hacia el reservado más lejos de la ventana. Me deslicé en el asiento de vinilo y busqué en el abrigo que había tomado de la cabaña. Mis dedos encontraron una moneda de 5 pesos. Luego otra. Había un teléfono público en la esquina, viejo y rayado, probablemente no había sonado en años, pero tenía tono. Marqué el número que no había usado en más de 2 años. Beatriz Croé cuando contestó. Soy yo. Hubo una pausa. Luego un suspiro fuerte. Amalia, por Dios, ¿dónde estás viva? Dije. Por poco. No pidió pruebas. No cuestionó lo imposible, solo dijo, quédate ahí, voy por ti. No recuerdo el viaje a Querétaro. Recuerdo el calor, el peso de su abrigo sobre mis piernas, el olor de su auto vainilla y metal frío. Hablaba en ráfagas cortas, más que nada para mantenerme despierta. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en su departamento envuelta en una cobija que olía a su detergente de siempre, de cuando trabajábamos codo a codo. Beatriz parecía mayor. No de mala manera, solo más dura en los bordes, como si ambas hubiéramos perdido el espacio para suavizarnos.
Se agachó a mi lado en el sofá. Cuéntamelo todo. Y lo hice. Entre sorbos de agua y respiraciones cortantes lo solté todo, Florencia, Emiliano, la caída, el dinero. Beatriz no interrumpió. Ni una sola vez. Cuando terminé se levantó, sacó su laptop del estante y dijo: entonces empezamos aquí. El departamento de Beatriz estaba oscuro, salvo por el brillo de la pantalla de su laptop. El suave golpeteo de sus dedos en el teclado fue el único sonido por un buen rato. Yo estaba sentada a su lado, sosteniendo una taza de té con ambas manos, solo para que dejaran de temblar. Han estado ocupados, murmuró, sus ojos recorriendo líneas de texto digital como si desenredara un ovillo. Demasiado ocupados para estar de luto. Abrió una carpeta y giró la pantalla hacia mí. El primer documento llevaba mi nombre. La firma parecía mía, fluida, deliberada, pero algo en el trazo de la R estaba mal. Me acerqué. No es mía, dije con la voz seca. Esa no soy yo. Es casi idéntica, dijo ella. Pero yo conozco tu firma. Tú pones el punto en la I, como si significara algo. Luego vino el expediente médico. Diagnósticos que nunca recibí. Un informe psiquiátrico con mi nombre. Alegaciones de comportamiento delirante y paranoia por traición familiar. Parpadeé frente a la pantalla luchando por respirar bajo el peso de todo eso. Están armando un caso para decir que no estabas en tus cabales, dijo Beatriz abriendo la siguiente pestaña. Han solicitado al Consejo tomar el control permanente de la empresa. Cláusula de emergencia. Resguardo protector. Protector, repetí apenas en un susurro. De mí. Su boca se tensó. Hay más. Mostró un comunicado de prensa que no había visto. Una declaración de Emiliano y Florencia, publicada 2 días después de que desaparecí. Expresaban dolor, gratitud por el apoyo de la comunidad y una profunda tristeza por mis luchas recientes. Las palabras eran vagas, cuidadosas, cargadas de insinuaciones. No solo intentaron matarme, dije. Intentaron borrarme. Beatriz cerró la laptop y me miró, sus ojos más afilados de lo que recordaba. No estás borrada. Estás sentada aquí. Y no hemos terminado. Dejé la taza. Mis manos ya no temblaban. Tomaron mi nombre, mi rostro, mi mente y lo torcieron para explotarlo, dije. Piensan que eso es el fin de mí. Beatriz abrió su celular y comenzó a sacar información de contacto de una carpeta segura, viejos aliados en los medios, abogados técnicos discretos que usábamos cuando la empresa aún era nuestra. Entonces recordémosles quién eres, dijo. Y así la mujer que enterraron comenzó a resurgir. El aire afuera de la funeraria era cortante y seco, raspando mi piel mientras salía del auto. Beatriz me ofreció su abrigo, su silencio firme mientras ajustaba el cuello del vestido negro que había elegido. Era sencillo, limpio. El tipo de vestido en el que podrían haberme enterrado si se hubieran molestado en buscar un cuerpo. Tomé una respiración y empujé las puertas. El silencio me recibió primero. Las conversaciones se detuvieron como si alguien hubiera cortado el audio en medio de una escena. Las cabezas se giraron. Una mujer jadeó. Un hombre dejó caer el programa que sostenía. Los flashes de las cámaras llegaron tarde, la confusión siguiendo el momento como humo. Al frente de la sala, Emiliano estaba en el podio, un papel doblado, temblando en sus manos. Florencia estaba sentada en la primera banca, con un pañuelo presionado delicadamente contra la mejilla, el rímel ligeramente corrido, perfectamente imperfecto. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez desde que caí, la vi retroceder. Seguí caminando. Cada paso resonaba en el suelo de cerámica. Alguien susurró mi nombre. Alguien más preguntó si era un truco. Cuando llegué al pasillo central me detuve. Florencia se levantó lentamente, su expresión atónita, pero suavizándose rápido, como si pudiera controlar la escena solo con morderla. Veo que comenzaron sin mí. Dije, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Qué descortés. Un murmullo bajo recorrió la sala. Los celulares salieron. El destello de las pantallas iluminó los rostros que solía ver en juntas de consejo y eventos comunitarios. Amalia. La voz de Emiliano se quebró.
Pensamos que estabas. Muerta terminé. Sí, ese era el plan, ¿no? Florencia se acercó, su voz suave, justo lo suficientemente alta para los micrófonos. Has pasado por algo terrible y ahora estás confundida. Nos dijeron que... No corté. No lo conviertas en preocupación. Me empujaste de un helicóptero. Jadeos. La sonrisa de Florencia vaciló, pero se recuperó rápido. Amalia ha estado luchando. Intentamos ayudarla. Rechazó el tratamiento. Me giré hacia la multitud. Falsificaron registros médicos. Presentaron un reclamo de seguro por 4 millones de pesos. Hicieron este servicio para enterrarme en público porque ya me habían enterrado en papel. Beatriz avanzó desde el fondo de la sala sosteniendo una memoria USB. La pasó a un hombre en la pared lateral, nuestro técnico discreto, Esteban, ahora trabajando por su cuenta. La pantalla del proyector cobró vida detrás del púlpito. Florencia se giró su boca, abriéndose justo cuando su propia voz salió por los altavoces. Nunca encajó aquí. Solo hizo falta un empujón. La sala cayó en un silencio atónito, y luego estalló la multitud. La pantalla del proyector reprodujo el clip otra vez más lento esta vez. La voz de Florencia, teñida de vino y crueldad, llenó la sala. Su risa era inconfundible. Solo hizo falta un empujón, dijo chocando una copa con alguien fuera de cuadro. Ni siquiera lo vio venir. Dinero fácil. Los celulares se encendieron a mi alrededor como una nube de luciérnagas. La gente susurraba. Luego gritaba. Luego grababa. Beatriz ya estaba un paso adelante, subiendo el archivo a todas las plataformas que habíamos preparado: estaciones de noticias locales, grupos comunitarios, foros de negocios, correos privados. Había pasado las últimas 48 horas tejiendo una red que ahora se encendía hilo por hilo. Florencia se quedó congelada viendo cómo su reputación se deshacía en tiempo real. El destello de la pantalla se reflejaba en sus ojos mientras los titulares florecían como moretones. Esposa de CEO admite complot de asesinato. Escándalo de la familia Rivas se intensifica. Amalia Rivas de vuelta de entre los muertos. No sentí nada, ni alegría, ni victoria. Solo el zumbido constante y pulsante de la justicia, llegando finalmente a la velocidad de la verdad. Emiliano seguía congelado cerca del podio, los labios entreabiertos, los ojos saltando de la pantalla a la multitud y luego a mí. No se movió cuando Florencia se giró y se abalanzó. Sus uñas rozaron mi hombro antes de que la seguridad interviniera. Gritó incoherente al principio, luego las palabras salieron como cristales rotos. Lo arruinaste todo, chilló, mientras 2 hombres la arrastraban hacia atrás, sus tacones resbalando por el suelo. Te di todo, dije en voz baja, sin importarme si me escuchaba en medio del caos. Solo no soportaste no ser la dueña. Ella se retorcía en su agarre aún gritando, pero la sala había cambiado. Nadie la escuchaba ahora. Estaban mirando sus pantallas, mirándose entre ellos, mirándome a mí. A unos pasos Beatriz atrapó mi mirada. Me dio un pequeño asentimiento, justo lo suficiente para decir: está funcionando. La voz de Florencia aún resonaba en la sala, pero esta vez no salía de su boca. El clip se reproducía de nuevo en una docena de celulares sincronizados sin querer como un coro digital. Me giré hacia la salida lateral, ignorando a los reporteros que se abalanzaban hacia mí, ignorando las cámaras y las preguntas gritadas. No tenía nada más que probar no hoy. Cuando Beatriz abrió la puerta y me guió hacia afuera, miré atrás una última vez. Florencia seguía gritando, el cabello revuelto, la voz ronca. Nadie se acercó a consolarla, ni siquiera Emiliano. Salía a la luz el aire frío cortando limpio contra mi piel y sentí algo afilado y necesario asentarse dentro de mí. La oficina del abogado olía a polvo y cansancio. Me senté frente a un hombre demasiado joven para cargar con el peso que sostenía en sus manos. Deslizó un expediente grueso por el escritorio sin mirarme. Presentaron los documentos la semana pasada, dijo. Petición para declararte mentalmente no apta, firmado por Emiliano y Florencia. Fue tramitado rápido por tu presunta muerte. No respondí. Mis dedos
rozaron el borde de la carpeta. Adentro estaban las copias de todo lo que Beatriz ya me había mostrado, pero ahora oficiales, selladas, archivadas. Habían ido por la yugular incluso mientras fingían estar de luto. Hay una audiencia en 3 días, añadió. Están moviéndose para tomar el control permanente de la empresa. Necesitarás responder antes de eso. Asentí lentamente. Lo haré. De vuelta en el departamento de Beatriz, Aarón estaba esperando en la cocina moviéndose incómodo de un pie a otro. Se veía más delgado de lo que recordaba, más viejo de alguna manera. Pero sus ojos eran firmes cuando me dio la llave. Bodega a 2 calles de aquí, dijo. Todo está ahí. Correos, notas de voz, documentos de seguros, incluso borradores del informe psiquiátrico antes de que fuera oficial. ¿Por qué lo guardaste?, pregunté. Se encogió de hombros. Porque no confiaba en ella. Y ahora confío más en ti. Deslicé la llave en mi bolsillo. Mis manos habían dejado de temblar. Esa noche mi celular vibró. Número desconocido. Casi no contesto, pero algo en mí dijo que debía hacerlo. El rostro de Florencia llenó la pantalla, calma, compuesta, los labios pintados de un rojo demasiado intenso. Se veía cansada, pero no derrotada. Todavía no. Amalia dijo con suavidad: estás haciendo esto feo. Has pasado por un trauma, estás confundida. Déjanos ayudarte. Si desapareces ahora, esto aún puede corregirse. La miré en silencio. Se inclinó más cerca. Eres frágil. Y cuando el tribunal vea todo, no se pondrá del lado de una mujer que fingió su propia muerte para difamar a su familia. No puedes ganar esto. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente. Entonces probémoslo en la corte, dije, y terminé la llamada. Beatriz estaba a mi lado sosteniendo la memoria USB que Aarón había copiado de la bodega. No dijo nada. No tenía que hacerlo. La verdad estaba apilada en nuestras manos ahora. Y yo estaba lista para ponerlo todo sobre la mesa. La sala de conferencias estaba demasiado cálida. Me senté en un extremo de la larga mesa de cristal. Beatriz, a mi lado, la carpeta de documentos abierta frente a nosotras como un arma. Frente a nosotros estaban 2 miembros del consejo, un abogado corporativo y un asistente que mantenía la cabeza baja. Emiliano y Florencia entraron últimos, ambos vestidos de negro, como si aún estuvieran de luto. Florencia llevaba un prendedor de perlas que alguna vez le regalé. La audacia me apretó el pecho. No me puse de pie. No ofrecí un saludo. Dejé que el silencio se estirara. Empecemos, dije. El abogado habló primero, intentando llevar la conversación hacia confusiones sin resolver y asuntos familiares sensibles. No respondí. Beatriz conectó la memoria USB en la laptop y la sala se oscureció cuando la pantalla se encendió. Aparecieron correos, líneas de tiempo, memorandos con firmas falsificadas, informes psiquiátricos con correcciones en la letra de Florencia, un registro bancario mostrando transferencias aprobadas por Emiliano, grabaciones de voz y finalmente el video, la risa de Florencia. Solo hizo falta un empujón. Nadie habló cuando la pantalla se apagó. La voz de Florencia cortó primero. Esto es fabricado. No, dije firme, es tuyo. Se levantó tan rápido que su silla cayó. No voy a quedarme aquí a ser acusada. No necesitas hacerlo, dijo Beatriz. Ya está sonando afuera. Una transmisión en vivo proyectaba las pruebas en una pantalla montada fuera del edificio, tal como lo planeamos. Los reporteros se reunían en el frío. Las cámaras destellaban. La multitud crecía. Florencia se dirigió a la puerta. 2 oficiales de civil esperando en la entrada dieron un paso adelante. No pueden arrestarme, espetó su voz subiendo. No tienen idea de lo que... La esposaron antes de que terminara la frase. Emiliano no había hablado en todo el tiempo. Su rostro estaba en blanco, pero sus manos temblaban mientras alcanzaba el documento frente a él, papeles que renunciaban al control de la empresa y cortaban su reclamación sobre mi herencia. Firmó. Cuando todo terminó me puse de pie. Nadie me detuvo. Afuera el aire era más frío de lo que recordaba. Entré en él lentamente, dejando que el viento atrapara mi aliento y lo llevara lejos de aquí. Beatriz estaba detrás de mí sin decir nada.
Sabía que este no era su momento para sostener. Caminé hacia adelante pasando la multitud murmurante, pasando los flashes y el ruido, cada paso sólido, cada respiro mío otra vez. Me enterraron en la nieve, pero me descongelé más fuerte.